Tertulia del año 2017, que serán retomadas luego en el mes de septiembre. Y como no podría ser de otra manera, pues como sabéis, bueno, no sabéis, para eso estoy yo lo digo, tuvimos la gran suerte que el señor don Luis Escalona fuera presidente honorífico de esta tertulia, que tanto apostó por nosotros y nos ha enseñado en este caminar. El detalle de esta tertulia con él es un pequeño detalle en todo el caminar, como he dicho, que él nos ha apostado por nosotros. Lo que se pretende con esta tertulia es hacer un gran homenaje, un recuerdo a él, hacerlo todavía más vivo y presente de lo que es. Y bueno, vamos a hacer una mesa redonda porque nos parecía más didáctico y más abierto. Como veis, no hemos podido coger el mejor cartel, como dirían en los toros. Paco, ¿a ti que te gustan las referencias? Pues no os tengo que presentar, los conocéis a todos, pero bueno, será moderado por José Luis Plaza, Juan Luis Plaza, que como sabéis también colabora con la revista Pasión en Jaén, que también os digo, hemos traído unos ejemplares chulísimos, donde hay también artículos muy buenos para ahora el que la quiera adquirir. Inocente Cuesta, Antonio Jesús de la Casa, Francisco Javier Armentero y Juan Quesada Vázquez. Pues yo creo que sobre las palabras y empezar a hablar de nuestro gran amigo Luis. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Yo voy a ejercer un poquito de moderador porque seguramente de los que estamos en la mesa soy el que menos conoció a Luis, porque lo conocí tarde. Pero bueno, siempre se dice que siempre está quien permanece en nuestro corazón, en nuestra memoria. Luis, así es, ¿no? Luis permanece en nuestro corazón y en nuestra memoria. Como decía yo, os voy a plantear un poco, voy a contar un poco cómo yo conocí a Luis y voy a ir ya dando paso a los compañeros de mesa. Fue en enero de 2013 cuando me abría las puertas de su casa, Luis Escalona. Acudí con César Carcelén para hacer un reportaje para la revista de la Agrupación de Cofradías de Pasión y Gloria. Y la verdad es que Luis no solamente nos abrió las puertas de su casa, nos abrió las puertas de su corazón, de su memoria, de toda su sabiduría cofrade y cristiana, ¿no? Y yo sí que es verdad que os digo que salí de allí no solamente con un reportaje que escribir, sino con un amigo también para siempre, ¿no? Os podría contar muchas cosas de Luis, vamos a ir ahora comentándolo, pero bueno, os digo que como anécdota tengo esta y luego la del Viernes Santo de 2015, que estábamos retransmitiendo la Semana Santa de Jaén, y dejé la radio por un momento y bajé allá al lado de la tribuna donde estaba Luis con sus amigos de la tertulia de la calle Maestra, ¿no? Inocente, donde os juntaba allí al lado de la tertulia. Y bajé allí, bueno, me dedicó el libro, su segunda, la edición ampliada de su libro. Bueno, conocéis a quien está en la mesa, está conmigo aquí a mi izquierda Inocente Cuesta, a mi derecha Antonio Jesús de la Casa, más a la derecha Francisco Javier Alcántara y más a la izquierda Juan Jesús Quesada. Yo quería plantearos, y si os parece empezamos por Francisco Javier y vamos moviendo para acá el micrófono, que nos contéis un poco primero cómo y cuándo conociste a Luis y qué sensación os dejó en esa primera impresión, que yo digo que a mí por lo menos me dejó una grandísima para siempre impresión. Bueno, pues como podréis comprobar, por diferencia de edad, yo me llevaba casi 50 años de diferencia con Luis. Cuando Luis sacó el libro de anécdotas, la primera edición yo todavía no había nacido. Entonces, como podéis entender, claro, ¿cómo conozco yo a Luis? Pues Luis, creo y pienso que son cuestiones de la providencia divina, porque él compartía, sabemos que vivía parte del tiempo en Jaén, justo al lado de la parroquia de Salvador, donde está la sede de mi Hermandad de la Amargura, con lo cual era casi a diario en invierno conocerlo allí en misa, y luego en la parte de Torre del Campo pues coincidíamos también en la mayoría de los eventos y de fiestas que ocurrían allí en la localidad de Torre del Campo. Pero cuando realmente conozco a Luis Escalona es en el año 2006, después de haber escuchado en el mundo cofrade, y no solamente de Torre del Campo, sino también de Jaén, pues hablar de Luis Escalona, y me presento en un mes de agosto con toda la valentía cofrade, con 24 años en su casa, para que me dedicara el libro del 7 lirios al Santísimo Cristo de la Expiración. Y allí me abrió la puerta su mujer en pleno mes de agosto, y allí me dedicó el libro.
Esa fue la impresión. Pues bueno, la impresión fue como el que entra en el internet de la época, que todavía internet todavía estaba en unos inicios y casi que todavía no es lo que hoy conocemos. Y bueno, aquello era un mundo que la retina se queda grabado en la retina. Es casi imposible de describir ese encuentro con Luis, porque era como un mundo que realmente casi que se desconocía en el Jaén Cofrade. Entonces fue impresionante, y a raíz de ahí pues fue cuando poco a poco pues fuimos estrechando lazos. Bueno, pues la primera vez que yo tengo referencia de Luis Escalona fue allá por los años 60, cuando en mi casa era muy frecuente que el domingo de Ramos, supongo que se hacía prácticamente en todos los domicilios de Jaén, se compraba el periódico Jaén, porque además venía con el suplemento extraordinario de Semana Santa. En ese suplemento, que era lo único que se publicaba por aquella época, estamos hablando del año 66, año 65, sobre Semana Santa, pues siempre aparecía una firma que era la de Luis Escalona Cobo. Luis Escalona Cobo. Y el caso es que, bueno, al principio, como un crío curioso que yo lo era, pues, y además amante de la Semana Santa, porque desde que yo nací prácticamente la he vivido en mi casa también, pues me fui interesado en saber quién era ese señor. Poco a poco pues llegué a darme cuenta que incluso era conocidísimo por parte de mis padres, y fueron ellos los que ya fueron, cuando ya tenía ciertos años, cuando estaba en la adolescencia, fueron hablándome de él, en fin, pero que realmente cuando empezamos a tener una relación personal, tanto él como yo, fue ya a partir de la década de los 80, primero de los 80, desde la cofradía de Cristo de los Estudiantes, de Cristo de la Misericordia. Tuvimos la suerte, o yo tuve la suerte, de coincidir además en fechas posteriores en la agrupación de cofradía, donde él ostentaba el cargo de cronista de la agrupación. El contacto con él, lógicamente, se fue estrechando cada vez más, porque lo que al principio era simplemente conocernos físicamente, pero sin tener apenas una conversación que durase más de 5 o 10 minutos, lógicamente aquello se fue alargando, teniendo en cuenta que, además Inocente lo recordará perfectamente, aquellas reuniones de la agrupación de los años 80, sabías cuándo entraba y nunca sabías cuándo iba a terminar. O sea, se alargaban en el tiempo, y total, que aquello al final pues te estrechaban mucho más los lazos de amistad con todos los compañeros. Poco a poco, sin darnos cuenta, o por lo menos sin darme cuenta yo, llegó un día que me pasó lo mismo que a Francisco Javier, que quiero recordar que fue porque tenía necesidad de ir a Torre del Campo y no tenía combinación, porque en alguna de esas reuniones tan prolongadas, pues había perdido toda combinación posible para poder trasladarse. El caso es que yo me ofrecí sin ningún problema llevarlo. Por favor, sube un poco, ya sabéis cómo era él, ¿no? Él no se conformaba, él era cariñoso hasta más no poder. Total, que subí a su casa, y para mí fue, vamos, aquello parecía entrar en el Santa Santorum cuando me ofreció entrar a su despacho y verme rodeado de un montón de recuerdos, de distinciones que le habían ido dando de toda su vida cofrade. Y sinceramente, y a partir de ahí, bueno, pues Luis ha sido pues una persona con la que me siento sumamente honrado en poder tener la amistad que he tenido con él. Amistad que además se hizo extensible no solo a mí, sino también a mi mujer, a mi hija, con la que siempre fue especialmente cariñoso. Y nada más, y después si seguimos, pues contaremos alguna anécdota y alguna cosa más. Sí quiero, antes de continuar, primero agradecer a la tertulia Pasión Cofrade, bueno, el honor que me han hecho invitándome a este acto, y al mismo tiempo pues agradecer también que haya sido precisamente en la persona de Luis Escalona donde se le haya tenido la idea de organizar esta tertulia, que creo que merecía, después de un año de su ausencia, pues tenerle un recuerdo de este tipo. Pasamos a Inocente. Ahora vamos a seguir, que como habéis traído además anécdotas, habéis preparado documentación, ahora después de esta primera entrada, ¿vale? Ya os doy un poco paso para que nos desgloséis un poco lo que habéis preparado. Pues yo, por supuesto, también en primer lugar agradecer la invitación que nos han hecho para este acto en memoria de la Luis. Que cuando conocí yo a Luis, pues cuando entré en la Junta de Gobierno de la Inspiración, en el año 81,
No sé si bien, es que hablo muy bajito yo. Acércatelo más. Bueno, en el año 81 lo conocí cuando entré en la Junta de la Inspiración. Él estaba allí, yo había oído hablar de Luis Escalona, como todo el mundo medianamente emparentado con el mundo cofrade de Jaén, de él, y bueno, pero no había tenido relación. Entonces yo tendría unos 30 o 31 años y él unos 49 o 50 años. Lo que sí debo de decir es que nuestras primeras relaciones, aquello no fue un mundo de vino y rosa, ni mucho menos. No cuajamos muy bien de entrada Luis Escalona y yo. Hay que decirlo con toda la sinceridad. Como Antonio Jesús ha dicho, él dirigía, él era el cronista de la agrupación de cofradías, donde también estuve yo, representante de la Inspiración, y editaba un folletito como una especie de informe que era un A4 doblado por la mitad y a tinta morada. Pero había una sección allí que se llamaba Cucharillas y Cucharones, que directamente la escribía Luis. Y allí lo que se narraba eran los sucedidos del mundo cofrade. La verdad es que me pegó dos viajes que me dejó que no había por dónde cogerme allí en Cucharillas y Cucharones. Pero la cosa, por suerte, aquello empezó a cambiar. Como había pasado más o menos igual en la Cofradía de Inspiración con él y con don Rafael Ortega Sabrista. Pero bueno, las cosas volvieron a su cauce y luego, por suerte, con ambos tuve una magnífica relación hasta el final de los días de los dos. Y Dios me ha mantenido aquí, pero fueron esas las circunstancias que a mí me llevaron a conocer a Luis, la entrada en la Junta de la Inspiración y nuestra coincidencia en la agrupación de cofradías. Pasamos el micrófono a Juan Jesús. Buenas noches. Pues yo, aunque lo he intentado acordarme cuando conocí a Luis, no lo logro. Yo he estado dándole vueltas durante todos estos días y el primer recuerdo que tengo de Luis es cuando la cofradía de los estudiantes hacía el recorrido antiguo de subir por los cantones y a la altura de los bomberos de ver salir a un hombre debajo del paso, estamos hablando finales de los 80, con un traje así color crudo. Lo que pasa es que después no me explico cómo se vestiría de nazareno para rezar el rosario del tercer turno como me iba subiendo hacia arriba. Pero ese es el primer recuerdo que tengo yo en la memoria. Lo he intentado acordarme, pero no. Y yo creo que ese es el primer recuerdo que tengo de Luis, y de haber salido de costalero debajo del palio de María Santísima de la Lágrimas. Entonces, a finales de los años, pues serían 80 y tantos, 90, y a partir de ahí, pues imagínate, con 15 o 16 años, labraba una amistad como la que hemos tenido, yo creo que todos los que estamos en esta mesa, porque Luis lo que tenía era la mano abierta a todo el mundo, a todo el mundo cofrade, ¿no? a todo el mundo que y hemos bebido. Yo por lo menos me considero que hemos bebido de la fuente de Luis. El dicho del micrófono, la verdad es que está siendo un poco engorroso porque hay que pasarlo por aquí. Yo no sé si se nos escucha bien. Sí, Si el micrófono. Si se nos escucha bien. Y inocente que tiene la voz más apagada. Lo dejamos ahí. Ahora esperamos aquí el botón para que hable. Bueno, como habéis traído una documentación, yo quería que, dejando la parte final que os he comentado antes de comenzar la tertulia, sí que quiero un poco que nos reconseguís lo que habéis preparado. Entonces, si os parece, seguimos el mismo turno que traíamos, Javier. Yo como lo prefiráis, yo ya vamos, no tengo ningún problema. Lo digo porque habéis preparado anécdotas personales que tenéis cada uno de vosotros con Luis, no sé, mil circunstancias seguro que os han pasado con él. Entonces, quiero que nos las contéis a todos los que estamos aquí, así que empieza tú, Francisco. Bueno, pues reitero el agradecimiento que han tenido pues, y han indicado aquí pues,
mis compañeros de mesa hacia la tertulia y bueno, y también pues lógicamente hacia la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno por dejarnos estas instalaciones para hablar pues de uno de los que para mí ha sido uno de los grandes maestros de la Semana Santa de Jaén y de la ciudad de Jaén en el mundo cofrade. Y digo maestro porque yo he estado codo a codo trabajando con Luis y he tenido esa gran suerte y eso es lo que me llevo de él. El haber estado, cuando uno comparte horas y horas de despacho, no solamente se dedica a trabajar en algo, sino que comparte algo más, comparte vida y comparte esencia, no solamente de cofradía, y la prueba está en la amistad que tenemos hoy pues, con su familia y lógicamente pues con la mía, que aquí está también mi mujer. Bueno, pues yo considero que sin lugar a dudas Luis, haciendo un símil, Luis es para el mundo de las cofradías de Jaén como puede ser Camarón para el flamenco. Esa es mi sensación haciendo un símil. Y evidentemente Luis forma parte de una estela de grandes cofrades, grandes, y digo grandes porque además aquí entre el público existe y está, gracias a Dios, un gran amigo al cual yo, mientras que desgranaba y elaboraba el libro, siempre decía quién es el famoso Pepe Lozano y Pepe Lozano y Pepe Lozano, hasta que ya gracias a Dios lo conocí. Y son precisamente esa gente con ese buen hacer en el mundo de las cofradías los que nos inculca a la gente joven ese saber y esa buena convivencia entre todas y cada una de las cofradías. Y Luis creo que forma, vamos, sin lugar a dudas desde mi punto de vista, forma parte de esa gran estela de maestros del mundo cofrade. Mi recuerdo pues siempre va a permanecer imborrable porque soy cofrade, lógicamente, y dos de sus grandes devociones, sin lugar a dudas, son dos referentes en el mundo de las cofradías, que son su Cristo de la Expiración y su Virgen de las Lágrimas. Eran sus dos grandes devociones y yo lo viví así y lo declaro, porque siempre, una de las anécdotas que siempre Luis me decía era, a él le gustaba ir a misa a diario y bueno, pues en el último tiempo pues cruzaba justo el semáforo que hay en la parroquia del Salvador y casi siempre me lo encontraba al pie, a primera hora del rosario de mi Virgen de la Amargura. Y siempre me miraba con esos ojos como, y me dijo, hasta que un día me dijo, Javi, estoy pasando los últimos días rezándole a tu Virgen de la Amargura, porque no puedo ir a rezarle a mi Virgen de las Lágrimas. Y entonces yo mirándolo con mucho cariño le dije, Luis, no te preocupes porque la Virgen es una y además estas dos son del Lunes Santo. Entonces, pues imaginaros qué grande esa valía de Luis y cuando terminaba de rezar el rosario se iba y siempre hacia el primer banco de la parroquia. Y creo que eso es una de las grandes, a mí fue una de las anécdotas que más me marcó. El cómo él sentía el no poder acudir a rezarle a su Virgen de las Lágrimas diariamente el rosario, porque él ya sabemos que la última parte, pues bueno, le costaba desplazarse y se ayudaba pues al principio pues con el andador. Personalmente, bueno, creo que ha dejado una gran estela en el mundo cofrade, tanto en mi pueblo, porque yo lo reivindico mucho, yo soy de Jaén, pero yo soy de Torres del Campo. Y entonces él ha dejado una gran estela en el mundo cofrade, tanto en Torres del Campo como en Jaén. Y la prueba de ello, sobre todo, es no solamente los libros que escribió, sino que él redactó y publicó los dos grandes libros de la adoración nocturna, tanto de la sección de Jaén como de la sección de Torres del Campo. Y además fue refundador de la sección de la adoración nocturna de Torres del Campo. Yo creo que eso era uno de los grandes cuadros que en el despacho me llamaba más la atención. El famoso pin de la adoración nocturna española y cómo se lo agradecían a él. ¿De cuánto tiempo más o menos dispongo? ¿Sigo? Vale. Bueno, yo considero que Luis fue un gran avanzado en la época en la que vivió. Y fue un gran avanzado porque él siempre decía y siempre me dijo que había que apostar por la juventud cofrade. Y si hoy yo estoy aquí en esta mesa, es por él. Si hoy yo estoy aquí sentado en esta mesa hablando de Luis Escalona, es por él. Quizás Luis, a lo mejor discrepando un poco con Inocente, a mí no me pasó lo que es Inocente. Y aquí la principal testigo lo puede dar, que es su hija Isabel, y es cómo él y yo encajábamos perfectamente como amigos.
Yo siempre lo he dicho y lo diré, lo dije en la presentación de su libro y se lo dije a él, que si yo hubiese tenido 50 años más que él, 50 años más, hubiese sido uno de sus amigos de los viernes cofrades del Celuán o probablemente uno de los del Café España. Entonces, bueno, él me ha regalado muchísimo y es sobre todo el testimonio de ofrecer todo su trabajo, porque esa creo que es la principal anécdota que yo me llevo de Luis, es el ofrecer su trabajo siempre a Dios. Había días que yo llegaba a ese despacho, porque yo he estado casi 2 años trabajando codo a codo con él hasta que salió a la luz pública el libro, y para una persona joven tiene mucho significado, no solamente cofrade, sino cristiano, pues el que tú llegues y encuentres a una persona con el manual de la adoración nocturna, orando y entregando todo su trabajo, ofreciendo todo lo que es su trabajo a Dios. Y para mí creo que eso ha sido lo que ha hecho grande a Dios, lo que ha hecho grande a Luis. Luis se empapaba, creo que de todo lo que eran los buenos valores del Evangelio, y eso es lo que ha hecho que nosotros lo estimemos y evidentemente lo exaltemos de esta forma. Hasta tal punto él siempre ha sido muy una persona que le gustaba vivir tantísimo en gracia de Dios, que él yo viví quizá uno de los peores momentos, y es que casi se nos va antes de que saliera a la luz pública el libro. Y entonces pues él me dejó encomendado el que saliera a la luz el libro, aunque él faltase. Se pueden ustedes todos imaginar cuando yo me encuentro con Luis en la habitación de ese hospital, y él me encomienda que sacamos a la luz ese libro. Yo en ese momento le dije a Luis que no tuviera miedo, porque él nunca lo tenía. Él siempre decía que cuando muriese, que lo recogiese su Cristo de la expiración, pero no una vez, sino siempre. Y le dije: Luis, el Cristo de la expiración verá y sabrá. Y evidentemente, gracias a Dios, no lo mejoró. Y bueno, pues tuvimos una gran presentación del libro. Creo que eso es una de las grandes anécdotas que más que anécdotas, pues creo que puede ser una intercesión prácticamente de Dios. Y bueno, podría seguir diciendo más, digo una última anécdota porque no me quiero alargar mucho, pero sobre todo la anécdota del día de la... Tengo 2 anécdotas muy rápidas. Una es cuando di la exaltación de la Navidad en la agrupación de cofradía, después de haberme nombrado pregonero de la Navidad en mi pueblo de Torre del Campo. Y él asistió a las dos, una fue pregón y otra fue exaltación, y fue una gran responsabilidad porque me nombraron en 2 años consecutivos. Y claro, yo no me quería hacer reiterativo, porque es como si nosotros pues hacemos una tertulia ahora y mañana hacemos la misma. En esta segunda, pues claro, tenía un reto de no hacerme repetitivo en lo que era el nacimiento de Dios en plena Navidad. Y cuando terminó, se dirigió Luis muy serio en la agrupación de cofradías y me dijo: qué gran exaltación del misterio de Dios, digno de ser llevada a la adoración nocturna. Una meditación ante Dios y con Dios. Qué pena que no haya venido tanta gente. Enhorabuena. Bueno, yo con esas palabras, con eso ya lo digo todo. Y luego termino, y la última anécdota que digo es justo el día de la presentación del libro, porque aquí ya nos fuimos los dos en contra de lo que su esposo Isabel y mi mujer pues nos indicaban, y era que ese día, vuelvo a decir, él quería ofrecer, y de la misma forma que cuando hizo el pregón en el 96 de Semana Santa, él quería ofrecer su libro terminado y publicado, se lo quería ofrecer a su Cristo de la expiración. Claro, eso en una presentación en plena Navidad, coge el coche, vete aquí al centro, vente a misa, ve al Cristo de la expiración y a la misma vez trasládate a esto, pues fue lo que pasó. Que nos metimos en un atasco, nos vinimos con casi 2 horas de antelación y estuvimos 1 hora y media larga en la avenida de Madrid que no avanzábamos. Yo ya noté que Luis se ponía nervioso, porque no llegábamos ni a ver al Cristo de la expiración ni a la presentación del libro. Y Luis, nervioso, me mira en el coche y me dice: Javi, llegaremos a la presentación. Y mirando en el interior del coche empezamos los dos a reírnos.
Luis al final se contestó solo y dijo: bueno, no tendrán que esperar, porque al fin y al cabo somos el autor y el presentador del libro. Bueno, y ahí lo dejo. Venga, pasamos a Antonio. Cuéntanos alguna de las anécdotas que... Bueno, aquí prácticamente conocer a Luis todos los conocéis. Hay gente más joven y quizás pues, no está de más que yo, a pesar de las notas que ella acaba de decir, yo destacaría de Luis, primero su profundo amor y entrega a su familia, a su esposa, a su hijo, a sus nietos. Me acuerdo cuánta ilusión tenía el lunes santo, cuando por primera vez Martina, que está aquí hoy, pues vestía la túnica, el cíngulo y la capelina de la Virgen de las Lágrimas. Yo creo que estaba más ilusionado él que ella, esa es la verdad. Después yo también destacaría su leal y el alto concepto de la amistad que siempre ha tenido y creo que se ha puesto de manifiesto también ahora mismo. Eso suponía para mí dos cosas. Por un lado, una capacidad increíble para perdonar cualquier afrenta, cualquier ofensa que se le pudiera realizar. Es decir, Luis, para él todo era pelillos a la mar. Además era una frase que él repetía muchísimas veces y además yo he sido testigo de ello. Pero además, la segunda consecuencia de lo que era el concepto de la amistad que él tenía era esa capacidad de agradecer también cualquier atención o cualquier favor que pudiera recibir, por insignificante que pudiera parecernos a los demás, ¿no? Eso, o esas dos cualidades, también a su vez le hacían tener otra característica muy importante de mí, que era un magnífico conciliador. Es decir, ante cualquier conflicto o cualquier desavenencia que pudiera surgir a su alrededor, él, como estaba revestido de esa sensatez y de esos buenos oficios que él siempre sabía dar a la situación, pues todos lo veían con una altísima legitimidad emanada precisamente de esa autoridad moral que estaba fuera de toda duda, con lo cual, vamos, siempre esa autoridad moral que digo era siempre reconocida por las partes que pudieran estar en conflicto. Entonces, eso también es otra de las cosas que siempre me sorprendió de mí. Todo viene a ser un poco consecuencia de lo anterior. Por ejemplo, destacar también su carácter bondadoso. Entonces, otra de las características que tenía era su agudo, su finísimo y su sentido del humor, que era muy socarrón. Es decir, Luis, ahí donde lo veíamos muchas veces con ese aspecto tan serio, con ese aspecto tan formal, pero después tenía un sentido del humor que la verdad es que te hacía reír muchísimo, porque además tenía retranca, vamos. Y otra de las características y otra de las circunstancias que concurrían en Luis era esa memoria tan prodigiosa. Yo siempre me sorprendía que pese ya incluso al final de su vida, con los años ya encima, a mí siempre me sorprendió eso, la capacidad de recordar las cosas más lejanas en el tiempo, lo cual eso le hacía además ser sumamente ameno, tanto en cualquier conversación como en cualquier tertulia en la que participara, ¿no? Y después, como he hecho ya más personal de Luis, siempre lo he considerado que ha sido un hombre íntegro, de alma noble, sencilla y buena, y un hombre de fe, un hombre de Dios, de profundas y recias convicciones. En cuanto a anécdotas, bueno, pues pese a toda esa bondad y además ese sentido del humor tan socarrón, yo recuerdo como en una cuaresma de hace ya varios años, en aquellos programas televisivos que se ofrecían en algún canal local, había una tertulia en la que estaba participando Luis concretamente. Y todo al hilo de la reforma que se había operado en el obispado, con los nuevos estatutos y la necesidad de que los futuros o los posibles hermanos mayores o a dirigir las cofradías tuvieran que hacer ese curso de capacitación, pues a él le preguntaron que qué opinaba de la cuestión. Luis le dio la risa esa que solía darle y diciendo, bueno, yo con mi edad, si yo dijera ahora de presentarme, a ver quién me podría a mí decir que no me puedo yo presentar a hermano mayor porque necesito hacer un curso de capacitación. ¿Cómo sería que yo recuerdo que hasta el moderador de aquella tertulia se quedó un poco sonrojado como diciendo, aquí me van a echar del estudio, pero vamos, porque nos está poniendo en evidencia al obispo y a todo el que está contrariando todo lo que ha hecho desde el obispado. Eso por un lado. Y después como anécdota, que realmente, porque a veces Luis lo que hacía tantas cosas tan sumamente que a los restos de los mortales ni se nos ocurrirían, y que son como anécdotas, pero que después son unas anécdotas de una profundidad increíble. Todos los lunes santos, en los últimos años, que ya
él acompañaba, una vez que dejó ya de acompañar a la Virgen de las Lágrimas desde dentro del paso, tenía por costumbre pues salir alumbrando con su túnica. Bueno, pues los últimos años no se me podrá olvidar nunca, porque era con esto, bueno, no voy a descubrir cuál es la grandeza de que he dicho antes de Luis, porque ahí estaba, pero es prueba de esa grandeza. Después de terminar, como terminaba, más cansado que ninguno de nosotros seguramente, porque era mayor que nosotros, siempre tenía la reserva para ir a su casa y ofrecernos a todos los que lo acompañábamos unos nazos que además no solo eran los nazos. Y yo recuerdo que ese detalle, esa atención, esa fineza, nunca fue ajena a ninguno de los que estábamos con él, ¿no? Eso lo sabe muy bien Pepe, lo sabe muy bien mi hija, quizás Juan también en algún momento también, y algún cofrade más. Y sinceramente, y por supuesto Isabelita. Bueno, pues eso da también una dimensión de la grandeza de y bueno, y como hechos anecdóticos que ya dejaron de ser incluso anecdóticos para convertirse en algo normal y tradicional en Luis, estaba ese color morado en su vestimenta durante la Cuaresma. Siempre se solía llevar alguna prenda en color morado que significase que estaba en tiempo litúrgico cuaresmal, la corbata, incluso calcetines, y después tenía lo de los famosos gemelos. Era también un clásico ya en la Cuaresma, por Luis Escalona. La Cofradía de los Estudiantes en su día hizo unos gemelos con el escudo de la cofradía, y Luis fue uno de las personas que quiero recordar que fue con motivo del pregón de la Semana Santa del año 96, la cofradía le regaló esos gemelos. Bueno, pues era un clásico todos los Cuaresmas, cuando más empezaba haciendo los gemelos, que siempre terminaba perdiendo algún gemelo. Y os puedo decir ahora que ya ha pasado el tiempo, que muchas veces a mí me decía que no se entere mi rubia, porque aquello le temía más a su rubia que a la pérdida del gemelo. El gemelo siempre se podía hacer. Pero es que fueron más de dos, Fueron más de dos, por eso digo que fue un clásico ya lo de los gemelos. Y sí, termino ya en para no alargarme tampoco, y deciros que con motivo del fallecimiento del pasado día 1 de junio del año pasado de Luis, la Pasión en Jaén publicó un artículo precisamente firmado por Juan Luis, donde se le hacía una entrevista también, y había una pregunta que Juan Luis le formulaba para que manifestara que qué significaba para él tanto el Cristo de la Expiración como la Virgen de las Lágrimas. Él decía, para mí el Cristo de la Expiración es mi vida y la Virgen de las Lágrimas mi alma. Bueno, pues yo añadiría algo para completar, quizás por mi parte quizás sea un poco atrevido, pero creo que en el fondo era la realidad, que yo añadiría que para él Jesús sacramentado era su sustento, era su corazón, era su amor de los amores. Ya ha referido también Javi algo en ese sentido, ¿no? Entonces esto lo llevaba a ser siempre un ferviente adorador. Efectivamente estaba todos los meses hablando siempre, y además era frecuente encontrar, en mi parroquia concretamente, cuando tocaba ser allí el acto de la adoración de los adoradores nocturnos, estaba él siempre allí. Y después un gran entusiasta de la fiesta de la espiga. Yo me acuerdo que hablaba de aquella fiesta, bueno, pues maravilla siempre, ¿no? Y por supuesto, ahora que estamos ya a menos de una semana y media, un gran devoto de la fiesta del Corpus Christi. Por eso os digo que Luis no solo se quedó en la parte quizás más estética, por así llamarlo, de una fe y de unas creencias hacia unas imágenes concretas, sino que realmente lo que a él le movía desde su interior, desde la fe más arraigada, era su veneración al Santísimo Sacramento. Eso lo llevó siempre a gala, nos lo enseñó a los que tuvimos la suerte de conocerlo, y bueno, y por supuesto reitero lo mismo que ha dicho él. No quiero tampoco ser en ese sentido, pero era muy frecuente, pues bueno, el tema de su rosario, siempre colgado del rosario. Yo no he visto un hombre que utilice el rosario en esos tiempos muertos que siempre tenemos algunos, y él era en ese tema, era implacable. Y además, si podía, enganchaba a alguien para que ese rosario no fuera rezado solamente por él, sino siempre acompañándolo, como creo que era lo mejor todavía para él y para la compañía. Antonio, frente. Gracias. Efectivamente, lo que dice Antonio Jesús, esto último que ha comentado, lo de buscar compañía para rezar el rosario, era algo que todos los años lo
veíamos al final de las filas de Nazareno del Cristo de la Expiración, cuando se juntaban 2 o 3 allí a rezar el rosario. Incluso han llegado a veces a llamarle la atención los fiscales de tramo porque iban hablando. Pero bueno, eso es otra historia, pero siempre el rosario le gustaba rezarlo por allí. Sobre la cosa que me está diciendo Javier y Antonio Jesús, pues yo no quiero reiterarme, yo no quiero volver a decir cuáles eran sus devociones y esas cosas. Yo sí quiero comentar un poco más de cómo él era él, en el sentido de que era un vehemente defensor de sus convicciones, de sus ideas. Que Luis, aunque fuera un hombre de paz, como aquí se ha dicho, si él tenía la convicción de que llevaba la razón, la defendía con vehemencia. Y bueno, y como ya he hablado de los primeros tiempos de nuestras relaciones, pues recuerdo un día en la agrupación de cofradías antiguas, una discusión que tuvo con, en aquella época no acordaremos, con don Cecilio Arrate, que entonces era gobernador de la Magdalena, que no llegaron a los pies, que no llegaron a las manos, pero sí llegaron a los pies, que había defensa de su postura. Porque Luis, tal y como lo ya comentábamos Isabel María y yo, era un hombre que lo puede definir la palabra pasión. Pasión es Luis. Luis ponía toda su alma en todo lo que hacía. Y eso era lo que lo llevaba a ser como era en muchas circunstancias. Luego, también era un hombre tremendamente libre. Era un hombre que hacía lo que le venía en gana y decía lo que le venía en gana. Yo recuerdo también que el año 83 fue aquello, un mes de julio con todo el calorín del mundo, pues no se le ocurre la inspiración más que coger y decir tenemos que tener una junta de gobierno. Estábamos todos chorreando sudor y entonces el administrador cedió su casa de campo cerca de Jabalcú para que hiciéramos la reunión. Y así nos presentamos a las 7:30 a las 8 de la tarde para hacer la reunión y cuando termina la reunión, pues entre cerveza y demás historias, dice el dueño, era Manuel Garrido, que el que quisiera bañarse que se bañara. Lógicamente allí no llevábamos ninguno bañadores, pero a Luis le costó muy poco quedarse en calzoncillo y quedarse en baño. Entonces esas son cosas que las cuentas como anécdotas, pero al mismo tiempo tienes que revertírtelo y pensar en el concepto libertad. A él le dijo que quería bañarse y no tenía bañado con calzoncillo. Eso denota una libertad mental por parte de la persona muy grande. Y claro, nos quedamos todos un poco así como diciendo, oye, ¿por qué no vamos a estar iguales? Pero no nos bañamos, el que se bañó fue él. El que se bañó. Luego, en la organización de su vida, pues era un hombre de costumbre. Por ejemplo, cuando llegaba San Bartolomé al Centenario siempre lo hacía con unos 20 minutos de antelación. Él tenía un asiento allí que parece, no sé si es que lo había comprado, no está comprado, ¿no, hermano mayor? No está comprado. Pero bueno, allí estaba siempre en ese mismo sitio sentado. Esos 20 minutos de antes los echaba en coger el librito del antiguo Centenario de la Expiración del que se editó en el 28 del siglo pasado, de don Pedro Solís, y hacer el Centenario. O sea, él cada tarde en el Centenario hacía el Centenario, el antiguo y el nuevo que hacíamos todos, ¿no? O sea, eso era una costumbre, tenía allí su sitio. Luego, pues, parece que hay que matar por ese sitio, pero bueno, son otra historia. Otra cosa que se convirtió al final en costumbre era que en verano era cuando él escribía los 7 lirios. Él escribía en el mes de julio los 7 lirios y también escribía el artículo para la próxima Pasión y Gloria. Entonces cuando lo tenía terminado me echaba el teléfono, lo que estaba arriba en el Megatín, que ya lo tengo terminado, baja por aquí. Bajábamos y bueno, y aquello era una buena excusa para tomar una cerveza todos juntitos. Y recuerdo que no íbamos a tomar la cerveza allí normalmente a Cavaca, porque las patatas que le encantaban, las patatas de Cavaca. Esto es que estoy contando cosas distintas de lo que hasta ahora han contado, porque es que si no vamos a reiterarnos todo demasiado. Antes también se está comentando aquí lo de nuestra estancia en la tribuna.
tribuna esa. El que Luis y yo estamos en la tribuna junto con don José Lozano, allí presente, en ese mismo sitio, procede del siglo pasado. Yo no tenía esos sitios en los 90, yo no tenía ese sitio en la tribuna. Y además, siendo presidente de la agrupación de cofradías, yo lo pagaba para que no me lo quitaran. Y recuerdo una cosa que a lo mejor muchos no sabéis, pero Luis no se levantaba cuando pasaba la imagen. Luis se levantaba también cuando pasaba la cruz de guía. Era otra cosa que tenía. Siempre que pasaba la cruz de guía de la procesión se levantaba. Y me estuvo explicando que eso se debía no solo al respeto que se le debía tener a la cruz, sino que la cruz simbolizaba toda la hermandad que desfilaba. Y era respeto también a la hermandad. Y eso lo hacía él. Y es una cosa que quizás muchos no supieran, pero bueno, ahí estaba y lo teníamos. Bien. Luego, pues, yo que sé que contaros de Luis, que le salían las cosas bien porque tenía a su alrededor una familia y tenía una gente que conocía su vida y su pasión, ¿no? E incluso, pues, esa pasión, también hemos de decirlo, lo llevaba a cometer imprudencia o a escaparse, eso lo teníamos muy claro, para estar en los actos, en los cultos de su devoción. Y si había veces que necesitaba un cómplice, de alguna manera, de una forma u otra, ese cómplice aparecía. ¿Vamos? Y entonces, Luis iba a los actos y a los cultos que a él le parecía bien, y siempre lo ha hecho. Y además lo ha disfrutado de tal manera que ya me gustaría a mí poder disfrutar los actos y los cultos como él lo hacía. Es bastante difícil. Se le notaba que estaba disfrutando. Su vida, en ese sentido, yo creo que ha sido muy plena porque sabía lo que quería y disfrutaba con lo que hacía. Y creo que, pues, por lo menos dejarlo aquí y si algunas cosillas, pues, lo tengo. Pero bueno, que él sí que cuando decía te entrego los lirios y el artículo de la revista para que lo entregues, si yo no puedo, me decía, si yo no puedo, eso por suerte no sucedió nunca. Algunas veces pues cogíamos coche, bajábamos el periódico y los lirios los entregábamos allí en mano y hemos terminado. Pero vamos, que por suerte no se dio nunca el caso de que tuviera los lirios escritos ni el artículo de Pasión y Gloria y no pudiera entregar. Eso fue una suerte para todos, para él y para todos. Jesús. Pues, por alusiones inocentes, yo me confieso ser cómplice también. Mucho cómplice. Cuando ya el grupo de nazarenos de la Virgen de las Lágrimas era grande, teníamos costumbre de vestirnos en distintos sitios y Luis me cogía el lunes santo por la mañana y me decía: no se te ocurra ir a vestirte a la agrupación, que tú tienes que venir a vestirte a mi casa. ¿Por qué? Porque si tú vienes, mi rubia me deja salir. Entonces yo tenía que ir, además recuerdo esa casa como si fuera, y además me acuerdo de ver cómo se revestía Luis la túnica. Era, me va a ir a un halo de ver cómo Luis se revestía, se remangaba sus pantalones, rezaba. Que yo me he vestido muchos años de nazareno, pero desde que me empecé a vestir en casa de Luis, veo la túnica de una manera distinta, ¿eh? Y después también el reconocer lo enamorado que estaba Luis de la imagen de la Virgen de las Lágrimas. Tengo dos anécdotas muy cortas. En el año 95 he elegido Luis pregonero de los estudiantes y el pregón se daba en el salón de actos de la Merced. Entonces el fabricano, que uno de ellos está aquí, y otro más que está en Sevilla, se apañaron con el cura para subir la imagen de Tía de Brea al salón de actos. Entonces se presentó Luis, Juan, antes de subir, voy a rezar a la Virgen. A ver, como decía que la Virgen no estaba en la capilla porque no sabía que la calle estaba arriba. Bueno, la broma que ha hecho Luis, que no tenemos tiempo, que tenemos que subir para arriba. Al final lo convencimos, ya subía, como decíamos nosotros, rezando. Cuando entró al salón de actos y vio a la Virgen, bueno, nos miró, bueno,
sapos y culebras, pero ha sido de las imágenes que más he disfrutado. Al año siguiente, año 96, pregonero de la Semana Santa de Jaén. Sus fabricanos le montan el paso de palio de espalda. Entra Luis a las tablas del Dani Emilia, ve el paso de palio, estaba puesto de espalda con el manto, la candelería sincera, pero todo. Y lo primero que hizo fue a la vuelta y dice: estos locos han traído a la Virgen de la Y entonces, pues la verdad que te das cuenta con el tiempo de que la persona de Luis ha calado mucho en la Semana Santa de Jaén. Porque ya al cabo del tiempo de haber pasado, hombre, que ya llevamos muchísimos años en el mundo, yo hablo de mi hermandad, de lo poco que conozco de mi hermandad, pero sí. Luis tiene que estar en la gloria, porque Luis, yo estoy convencido de que Luis, al ser un hombre bueno, está en la gloria. Está disfrutando los lunes santos de ver las familias vestidos de nazarenos de los estudiantes al completo. Yo el año pasado saqué a mi hijo pequeño, el año anterior salió el mayor mío, y de ver la familia. Yo cada vez que veo a la familia me paro y los saludo y digo: tiene que estar Luis disfrutando una barbaridad de ver los bancos y de ver la familia sentados, los padres con los hijos. Que esto, cuando yo empecé en la cofradía del año 84, había 20 nazarenos, 25 los que hubiera. Y poco a poco va viendo las filas y dice: bendito sea el Señor, que el trabajo que bien ha hecho está. Y parte de la culpa de ese trabajo ha sido de Luis. Porque cada vez Luis iba por la calle y decía: que no te vistes, que es túnica, que no te vistes. Luis era el que decía: que deja la Junta de Gobierno, deja la vara, esto no sabe más. Pero que además no lo que lo increpara, pero le llamaba, le decía: que te tienes que vestir. Y ahí lo dejo. Bueno, pues ya para ir terminando la lectura de Ángel, por cuestión de tiempo, os voy a plantear que nos comentéis todo qué legado creéis vosotros que ha dejado Luis, en el plan sobre todo cofrade, para los cofrades de la Semana Santa de Jaén. Lo comentaba ya Juan Jesús también, el tema de la túnica, de cómo Luis se sentía un nazareno, un hermano de luz de sus hermandades. Yo lo reflejé así en el artículo que pude hacer en el Pasión y Gloria. Aquel lo titulé como un nazareno de siempre. Luego en el artículo que hice una vez que falleció, puse un nazareno para siempre. Cambié la preposición, porque creo que Luis ha sido eso. Ha sido un nazareno, y además creo que el ejemplo, por lo menos personalmente, que a mí me ha dejado, es que es lo que decía Juan Jesús, ¿no? Que uno cuando sale de una junta de gobierno, cuando deja de ser costalero, cuando deja un cargo, tiene que olvidarse de la vara y de los puestos de privilegio y coger la vela, que ahí es donde está el verdadero puesto de privilegio. Así que quiero que vosotros también nos planteéis el legado que creéis que ha dejado Luis a los cofrades. Bueno, yo creo que Luis nos ha dejado un legado en las formas y en contenido. En la forma, bueno, pues ya hemos dado una visión de cómo él se nutría, no solamente de actos, sino sobre todo de cultos y de esa presencia viva de Dios para vivir intensamente lo que era la Semana Santa al lado de lo que eran sus dos grandes cofradías. Creo que una de las cosas que más definen a Luis es cómo reivindica la fidelidad a una cofradía. Y la fidelidad a la cofradía sin pertenecer o sin estar siempre vinculado a una junta de gobierno o a un gran puesto directivo. Porque él siempre, además recuerdo en la reseña de su libro, que él se definía siempre como un cofrade de vela. Y es una expresión de él, no decía cofrade de cirio, porque hoy en el siglo XXI a lo mejor probablemente las generaciones más jóvenes podamos decir cofrade de cirio. Él decía cofrade de vela, porque reivindicaba eso, el ir tapado con su cara, rezando y orando para hacer su estación de penitencia. Yo por mi parte, bueno, su obra está ahí, su obra no solamente en documental en cuanto a los 7 lirios al Cristo de la Expiración, sus 2 libros de la adoración nocturna, y yo, como no podía ser de otra cosa, pues yo he traído aquí, bueno, pues quizás como otra anécdota, pero no para buscar ningún tipo de protagonismo ni nada, sino porque ver esto es ver a Luis Escalona. Entonces, esto cuando se publicó, bueno, pues yo todavía no había nacido. Claro, yo veo este libro y le tengo cariño, pero si veo este libro todavía en la estantería le tengo todavía muchísimo más cariño.
Él quiso demostrar aquí no solamente el contenido, sino sobre todo los pies de por quién él vivía y existía, que era su Cristo de la inspiración, su Dios. Y entonces, pues, ahí lo dejo. Eso, la verdad que es una experiencia enriquecedora, el que Luis nos haya dejado tantísimo legado, y creo que tenemos que agradecer sobre todo a la tertulia y a la agrupación de cofradía y en general, pues bueno, a todo el que se preste a ensalzar a la figura de Luis como si se ensalza a cualquier otro cofrade que haya luchado realmente por la Semana Santa, sin grandes protagonismos, porque si, desde mi punto de vista, el adjetivo que más define a Luis es la humildad para ensalzar a quien realmente era importante, que era a Dios. Bueno, yo creo que eso. Bueno, pues yo creo que lo más importante que Luis nos ha dejado a todos, para generaciones presentes y lo más importante para las futuras, es la de ser un modelo y referente imprescindible como cristiano comprometido y como cofrade de Dios. Yo creo que en cualquier caso, y estoy de acuerdo con Javi, la grandeza y la importancia de la figura de Luis va a alcanzar su auténtica dimensión y su altura con el paso del tiempo. Es decir, no está todo dicho ni todo escrito sobre esta personalidad. Y eso será a través de un profundo y de un continuo conocimiento y estudio tanto de su vida como de su obra. También estoy de acuerdo con él. Y al final, pues, tal como ha ocurrido con personalidades tan eminentes y eruditas, ¿no?, de la talla de un don Rafael de Ortega y Sagrista, o quien hace apenas un año y medio nos dejó, como es don Manuel López Pérez, pues a él yo espero, y creo que así será, va a ser también mucho más considerado y mucho más tenido en cuenta entre todo, no solo el mundo cofrade, porque Luis abarcaba no solo el mundo cofrade de Jaén, sino un amplio espectro de toda la sociedad jiennense. Luis no solo era conocido en el mundo de las cofradías, el nombre del Huesco trascendía esa asociación de personas o ese tipo de instituciones. Entonces, eso es lo que yo creo, que al final Luis ha de ser un modelo y referente, como digo, de cristiano comprometido y como cofrade de bien. Por eso deseo también, y estoy de acuerdo con Javi, que actos como el que hoy se están realizando aquí, pues espero que tengan continuidad en el tiempo, si no por esta tertulia o por cualquier otra institución de Jaén, del tipo que sea, porque ya digo que Luis no tiene color en cuanto a etiquetarlo de cofrade, Luis es de todo. Y espero que sirva todo esto para seguir divulgando su ejemplo y así pues mantener viva y permanentemente la memoria de nuestro querido Luis. Gracias, Antonio. Inocente. Bueno, yo, aparte de reiterar lo que ya se ha dicho aquí sobre el legado de Luis, sobre su dato biográfico, sus devociones, su escrito, su familia y todo algo que todo el mundo tiene presente, yo sí quisiera comentar que al margen de eso hay también un legado personal de Luis. Y está ahí. Es Martina. A Martina Luis le entregó su medalla de estudiante. Pero ella no pudo salir, dándole la importancia, contándole la importancia que tenía. Y durante 2 años o menos, o 3, yo la he visto llevarla con la dignidad que la lleva. Eso va a ser un legado de Luis todos los lunes santos. Y con esa idea me quedo yo. Bueno, yo me quedaría, pues, para terminar, con el compromiso como cofrade y como cristiano, porque él ha sido lo mismo, ha llevado su cristianismo a que sea su vida cofrade de diario. Hay muchísima gente que son cofrades y que nos gusta o no nos gusta, los que estamos en el mundo cofrade, las cofradías las ven desde un punto distinto, y Luis yo creo que ha enseñado a muchísima gente a vivir el mundo cofrade, pero desde el cristianismo. Aquí estamos llegando a un punto en las cofradías hoy en día que yo soy del lunes santo, ven algunas cosas, yo soy del martes santo. Y yo, lo ha dicho Javi, cuando entraba al despacho,
y mira que había títulos y que había fotos y que había recuerdos, Luis me decía, ahí está la verdad, en el título de Adorador Nocturno. Decía, todo es mentira si el Jueves Santo no es la verdad de un cofrade. Entonces con eso me quedo. Muchas gracias a todos, Francisco Javier, Antonio, Jesús, Juan Jesús, Inocente, y yo ya dejo la palabra a Ángel, porque creo que tenemos para terminar una proyección. Bueno, antes, aprovechando que a los presentes, si tenéis, porque todos conocíamos, como me han dicho todos nuestros grandes tertulianos, conocíais a Luis, si queréis hacer alguna reseña, alguna anécdota, que seguro que algunos tenéis, ¿qué? Pues yo sí quiero atreverme con una cosa. Hoy tenemos también aquí a un colaborador siempre de nuestra tertulia, como es gente donde resido, con la persona de Modesto Martínez, que también a mí me ha contado muchísimas cosas de Luis, porque yo empecé a conocer a Luis gracias por la persona de Modesto, y me demostró quién era ese gran cofrade y lo que hizo ese gran cofrade por la cofradía de los estudiantes. Pues me gustaría que contara solo una pequeña, por ejemplo, la anécdota de cuando se te presentó a ti a la cofradía y empezaste a hacer el listado de cofrades, por ejemplo. De todas maneras, quisiera hacer yo hoy una observación. Vengo de grabar una conferencia en la Económica y estaba hablando un sacerdote sobre la problemática de los cristianos perseguidos que está tan de moda ahora. Y se titulaba la charla "Comparto mi vida con santos". Y es que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos personas santas a nuestro lado y nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. Yo creo que la experiencia más bonita que puedo contar de Luis Escalona, que son muchas como muchos que hemos vivido, es que yo me he dado cuenta de eso antes de que se haya ido. Es decir, Luis Escalona es de las personas, para mí, y hay que ser valiente y decirlo, santa. Así de fácil. Se ha dado por todo, ha sido siempre el primero en dar pasos para todo, pero luego el último cuando había que figurar. Ha sido el primero en criticar, pero luego el último y el que estaba ahí para cuando tú te caías después de haberte pegado el palo y decir, ¿ves cómo se lleva la razón? Pero venga, levántate y tira de esta manera. Y venía yo pensando en esa frase y yo creo que es que se puede aplicar aquí, ¿eh? Como Luis hay muchas personas, cada una de su forma y manera. Lo que hace falta, pienso, es que nos demos cuenta de saber aprovecharla antes de que se nos vaya. Yo creo que de todas maneras, muchos de los que estamos aquí lo hemos disfrutado, ¿no? Pues yo creo que para mí esa experiencia es la que se me queda, ¿eh? Aparte de muchas que haya. Lo que tú decías, pues Luis, cuando llevamos nuestra etapa en la Merced, que empezamos de cero, pues Luis fue el que se presentó directamente él, casi sin conocerme, porque yo era una persona que no conocía a nadie allí. Estamos. Y fue una etapa preciosa porque fue un volver a empezar otra vez y él pues nos ayudó, nos hizo con el memorión ese que tenía, nos rehizo las listas de cofrades, prácticamente enteras. Fue el que me puso en contacto con Pedro, con Mesa, con Eduardo. Recuerdo que tu hermano me dijo, aquí faltan libros. Y te voy a decir una cosa, Modesto, a ver si localiza a un chaval joven que hay en Sevilla, que se llama José Luis García tal, y le dices que traiga el libro, que lo tiene custodiado, y tenía un memorio. Te he puesto ese ejemplo como poner, quiero decir que él tenía un contexto de todo su alrededor y era un auténtico archivo, era un ordenador pero sin batería. La batería la llevaba aquí. En fin, que no quiero decir más nada, que yo no soy protagonista hoy. Que yo creo que ese título que yo he vivido en la conferencia de hoy, comparto mi vida con santos, yo creo que se puede aplicar hoy aquí a Luis, ¿eh? Ese pienso yo que puede ser mi homenaje, ya cada uno que diga lo que quiera. Pues seguro que sí. Pues yo quiero decir una cosilla. A ver, mi amigo Pablo. Yo he tenido la suerte de estar en la fila de Nazareno de la Virgen de Nazareno, hablando con él en los últimos años de su etapa ya, que ya lo tenía. Yo no sé cómo estoy aquí. Y como antes se ha comentado, era un espíritu libre. Y en la cofradía ya sabéis que el protocolo es muy importante. Él me decía, Paco, tú y yo, que somos los más antiguos en la fila de los que alumbran como nazarenos,
vamos a sentarnos aquí, que queremos, vamos a disfrutar un poco de nuestra Virgen. Y vamos a salir con la tuna. Digo, van a llamar la atención. Y aquí hay para un hermano mayor. Siempre nos ha llamado la atención, pero con cariño. Con mucho cariño nos han dejado. Siempre se veían dos penitentes ahí, dos penitontos, como digo yo. Y aquí parecemos penitontos. Pero que, dices que me tengo que embarazar viéndole cantar a la juventud a esta Virgen tan querida nuestra, que está derramando lágrimas porque todos vayamos hacia el cielo. Esa es una anécdota. Y otra, cuando en su caminar con costaleros, cuando llegamos, Remigio, el más antiguo de los costaleros aquí presentes, hay alguno más, pero él es el primero, en el turno eso, junto con Luis Escalona, él se mete y dice, yo voy a ser costalero de la Virgen. Pues hombre, pero tú puedes, yo creo que puedo. Y nos dio una lección de catequesis, porque hemos hablado mucho de todo, pero catequéticamente ha hecho que recemos el rosario debajo de un trono. Eso no sé, es muy difícil. Se puede rezar el Padre Nuestro, se puede rezar, que se ha rezado muchísimas veces el Padre Nuestro y la Ave María, pero rezar el rosario desde la carrera, el inicio de la carrera de Jesús, a la huerta ya, camino de la Merced, ya en un sitio tranquilo. Los soldados romanos habían desaparecido, lógicamente, se habían quedado en la mochila o en algún sitio de eso. Ya dejaron de salir con la época de la democracia. Y nosotros íbamos ya en penitencia, haciendo todos nuestros ruegos, elevando nuestra oración, y eso lo enseñó, aquí está su familia, lo saben perfectamente, que estuvieron arropándolo, porque yo iba con él, pero su familia no lo dejó, ese último año alumbrándolo el tramo, que se volvía, ¿cómo vas? ¿Cómo no vas? ¿Cómo tal? No, voy perfectamente porque voy con mi Virgen de las Lágrimas, y ella me ayuda en el caminar del día a día. Así que, viva Don Luis Escalona Cobo. Viva. Viva. Bueno, pues vamos, apagamos las luces y un pequeñito homenaje de... El cura, que con los legados que hay de Luis, que íbamos a hacer. Entonces yo le dije que ya eso, estamos detrás de eso. Ya llevamos varias veces que se han llevado 3 veces 2 cajas y lo están llevando a la agrupación para clasificarlo, cada uno en su archivo, para con todas las cofradías que lo necesiten, que vayan y cojan lo que quieran y necesiten. Me pareció una cosa pues muy buena, porque el fin de esto es todo que no se pierda, y con eso estamos. Así se lo dije yo al cura, me dijo que estaba muy bien, o sea que me pareció muy bien también de que el cura me preguntara por eso, claro, el que no quisiera que eso se perdiera, pero nosotros la familia todavía más, claro, no queremos que agradecido a todos los que conocemos y el pueblo de Jaén, y como ha dicho, y la provincia, de que todo ese sentimiento, todo ese saber que nos ha escrito, nos ha transmitido y ha plasmado, pues tengamos disponibilidad de ello. Creo que estamos todos de acuerdo de... Pero eso es para todas las cofradías, porque hay de todas las cofradías, y todos cuando necesiten algo que ya saben a dónde lo tienen que buscar, en la agrupación, ¿vale? Pues Felipe, vamos a ver un poquito...